Buenas tardes a todos. Siempre es un placer venir a Galicia. Yo he sido muy feliz aquí. El tiempo que he pasado, he estado en dos etapas distintas y la verdad que solo he recibido cariño y tengo muchos amigos y siempre es un placer estar aquí. Espero que seros útiles, porque siempre que, a pesar de que llevo muchos años, siempre que doy una ponencia, pues me siento con esa responsabilidad de que al menos os vayáis pues, teniendo una visión distinta de la que tenéis vosotros y que os pueda aportar, ¿de acuerdo? Normalmente me suelo quejar de esto, de cada vez que me llaman para hacer una ponencia, cuando me piden que hable de la defensa, porque digamos que ha sido un poco una fase del juego en la que he sido un poco, o hay gente que me ha considerado un poco especialista en eso. Mis equipos normalmente han tenido fama de defender bien, y me quejaba de, oye, a ver si me llamáis un día para trabajar el ataque. Bueno, pues vengo aquí, me dieron la opción de elegir y no se me ocurrió otra cosa que elegir hablar de la defensa. Entonces, bueno, voy a intentar aportaros en una evolución continua, que como bien comentaba ahora vuestro compañero Luis César y lo hablaba hoy con Joel, una frase que yo utilizo para mis jugadores, que es: cuando no mejoras, empeoras, no te quedas en el sitio. Entonces es importantísimo la evolución continua, y es, en cuanto a la esencia y la filosofía y el espíritu, sí que sigue siendo muy parecido a mis inicios, pero es cierto que en otros aspectos también hay una evolución y yo la noto cuando veo a mis equipos de hace unos años y veo el de ahora, esa evolución. Vamos a ver si soy capaz de que la tecnología no suele ser mi fuerte y puedo ir... No me va el cursor. A ver si ahora podemos. Creo que tengo una hora, ¿verdad? O tiempo justito. Esa es mi mayor dificultad, porque me enrollo a hablar y seguramente me voy a quedar corto. Voy a intentar centrarme en aquello que pueda resultaros de más utilidad. Vamos a ver ahora. Ahí lo tenemos, parece que sí. Bueno, pasamos directamente el índice. Voy a intentar ser muy rápido en la primera parte, pero sí que es verdad que quiero al menos comentar alguna idea. Y esto sí que es importante, y también lo ha comentado en la charla Luis César, y es algo en lo que estoy muy de acuerdo y en lo que con mi experiencia he notado en mi propia evolución. Cuando yo empezaba, pues yo tenía mi forma de ver el juego y que todo el mundo se adaptara a mí. Y uno va aprendiendo que lo que tiene que hacer un entrenador es sacar el máximo rendimiento a tus jugadores, y que eres tú muchas veces el que te tienes que adaptar a lo que te encuentras, ¿verdad? Yo tengo ahora la suerte, por ejemplo, de que es mi primera vez en mi trayectoria deportiva que estoy 4 temporadas seguidas en el mismo club. Eso ya te permite poder ir diseñando la plantilla acorde a tus gustos, intentando contratar jugadores que se adapten a tu idea de juego, pero no siempre es así. Y evidentemente os marcaba lo de los factores a considerar a la hora de elegir un modelo de juego tanto en ataque como en defensa. Y hablo de características de nuestros jugadores, de los rivales y la competición, y la filosofía del entrenador. Y ahí veis la conclusión, que en eso estábamos de acuerdo, que el entrenador debe conocer y dominar diferentes modelos de juego, ¿vale? Yo he tenido una experiencia, le comento muy rápido. Yo llegué a Benicarló, siempre había jugado 3-1 y llego con un presupuesto muy limitado y no se podía fichar un pivo. Y me tuve que espabilar. Ahí había que jugar de 4 sí o sí, porque no había la figura del especialista en el juego de espaldas a portería. Entonces, aunque ahora os hable de la defensa de cambios y os hable de los matices y de la forma que tengo yo de verlo, es evidente que tenemos que manejar y tenemos que dominar todos los conceptos de juego y todos los modelos, porque el jugador además te lo va a exigir, y el jugador sabéis que no perdona. Si tú no estás preparado y no tienes una respuesta ante ellos, vas a perder por completo el respeto de tu plantilla, ¿de acuerdo? Bueno, aquí voy a correr muy rápido porque si no me va a dar tiempo a lo esencial. Os he hablado de diferentes modelos defensivos en función del predominio del marcaje, el marcaje individual, el marcaje zonal,
Tenéis unas pautas, imagino que os pasarán el PowerPoint para que podáis echarle un vistazo. Bueno, eso ya lo conocemos un poco todos como introducción. Ventajas, desventajas, como os decía, la importancia de adaptaros a las características de vuestros jugadores. Si tenéis unos jugadores con una gran capacidad en defender el 1 contra 1 y una condición física importante, ahora estoy viendo algún ex compañero de Burela, por ejemplo, yo en mi época en Burela hacíamos una defensa con un componente individual importante, porque disponía de jugadores con esa capacidad física, pero quizás no con una tan buena lectura de juego, ¿no? La defensa zonal te va a dar otras cosas, tiene que haber una inteligencia táctica, evidentemente, si tienes una plantilla en la que hay mucha diferencia entre unos jugadores con respecto a otros, y digamos que hay determinados jugadores que tienen que acumular muchos minutos, puede ser interesante porque vas a dosificar a esos jugadores, porque la exigencia física es menor. Las ventajas, bueno, eso no me voy a insistir porque ya os digo que lo conocéis todos. El marcaje alternativo, que es alternar los dos tipos de marcaje. Normalmente lo estáis viendo en función, lo más habitual en función del lugar de la cancha. Por ejemplo, hablamos de una zona 2-1-1 en 3/4, o sea, una defensa de cambios en media pista. Yo he utilizado también defensa individual sobre algún jugador especialista y defensa de cambios en el resto, lo que es alternar dos tipos de modelos dentro del mismo equipo, del mismo modelo defensivo. Creo que la defensa alternativa es interesante como introducción a la defensa de cambios en los jugadores, en la base, ¿de acuerdo? Como introducción para una adaptación a posteriormente trabajar una defensa de cambios. Porque la defensa de cambios, ya hablaremos, exige sobre todo una lectura de juego y una buena toma de decisión. La defensa alternativa a la hora de la toma de decisión es más sencilla, sobre todo porque dejas las pautas muy concretas, sobre todo aquella en la que hablamos en la típica en los cortes por delante del defensor, seguir una marca individual, ¿no? Por ejemplo, estaríamos aquí. Y una de las más habituales que yo he utilizado, por ejemplo, en algún momento de mi carrera deportiva es, lo que comentaba, los cortes entre balón y defensor, seguir marca individual, y los cortes por detrás de la línea del defensor, hacer una defensa de cambios. ¿Qué ocurre? Si tú marcas esa pauta tan sencilla, yo lo veo una forma muy interesante de una fase inicial, si coges un equipo infantil y vas a pasar por primera vez de lo que es la marca individual a la defensa de cambios, de que ellos vayan un poco entrando en esa dinámica, ¿ok? Y la defensa de cambios, que siempre digo lo mismo, la llamamos defensa de cambios, pero cada entrenador, el modelo de cada entrenador es completamente diferente, porque la defensa de cambios te permite muchísimas variantes. Depende de cuántas pautas le vas a dar a los jugadores, de en cuántas situaciones de juego tú vas a admitir esos cambios de marca. ¿De qué va a depender? Evidentemente de la capacidad de tus jugadores, de la capacidad táctica, de conocimiento del juego, de experiencia táctica que tengan. Yo siempre lo explicaba con la línea de colores, siempre lo explico en las charlas, que va del blanco, pasando por todos los tonos de gris al negro, ¿no? El blanco, digamos, sería la defensa individual sin cambios, salvo situaciones muy concretas como un bloqueo, un desajuste, y la negra sería la defensa zonal pura y dura, la que utilizamos habitualmente en el 5-4, o la que hace años, por ejemplo, que estaba más cerca del negro, utilizaba Zaragoza con Santi de entrenador, en la que era prácticamente una defensa completamente zonal. Pero ahí entre medias, en función de cuántas pautas les deis, va a estar más cerca de esa defensa individual o de esa defensa zonal. Yo sobre todo considero que lo más importante a la hora de determinar esas pautas son las características de vuestros jugadores y la capacidad que tengan de asimilación. Si tú incluyes un modelo de juego excesivamente complejo para tus jugadores que no están preparados para ello, no vas a obtener resultado. Y luego todo tiene sus matices. La defensa individual tiene ese componente de responsabilidad individual que exige un nivel de concentración alto y que el jugador sabe que es el responsable de su marca y que si falla, falla él. Y la defensa de cambios, pues a veces se diluye la responsabilidad entre todos y eso implica, pues evidentemente, que cuando una defensa de cambios con un componente zonal importante no
hay el nivel de concentración adecuado, al final se vuelve en tu contra y se convierte en una defensa débil. Y bueno, defensa, os hablaba de defensa mixta o combinada, en el que otro tipo de marcaje, combinando dos marcajes, ¿no? Por ejemplo, 3 jugadores que actúan en zona y uno el cierre marcaje individual, o etcétera, etcétera. Bueno, esto es todo introducción y nos vamos a lo que me interesa, a que un poco conozcáis cómo trabajo yo esto y cómo construyo mi modelo de juego defensivo, ¿de acuerdo? Primero, ¿qué pautas vamos a darles a nuestros jugadores? La pauta 1, fundamental, es ¿quién es el responsable de realizar ese cambio de marca, ese cambio de vigilancia de un jugador con respecto a otro? Lo habitual, el jugador de segunda línea defensiva, ¿verdad? El jugador que está en la segunda línea, normalmente era la contraria, que es el que va decidiendo ejecutar los cambios con respecto al primer defensor de la línea defensiva, ¿verdad? Normalmente en situaciones de no riesgo, como os pongo ahí, cuando, es decir, no hay posibilidad de que el compañero que recibe el cambio de marca le vayan a ganar la espalda, bueno, situaciones muy claras. Por ejemplo aquí, ¿verdad? Esta sería una situación de no riesgo, hay un corte aquí, y evidentemente este jugador está por detrás de la línea defensiva, estáis viendo todo, ¿verdad? Está por detrás de la línea defensiva y no existe el riesgo de generar una superioridad. O situaciones en las que el balón está muy bien presionado. Una segunda posibilidad, que sea el jugador de primera línea defensiva, el que tome la decisión, es decir, que sea este jugador, el primer hombre, el que decide cuándo quedarse en zona y cuándo quedarse en marca individual. Evidentemente, ¿qué requiere esto? ¿Qué es mucho más complejo? Esta situación. ¿Por qué? Porque este jugador es el que decide y estos señores se ajustan en función de este jugador, ¿vale? Y diréis, joder, mucho más sencillo, ¿verdad?, que el cambio lo realice el jugador de segunda línea. Pero eso conlleva también una dificultad. Si estáis trabajando en categorías en las que van 20 personas al pabellón y la comunicación entre los jugadores es sencilla, la comunicación verbal es interesante. Pero cuando estás jugando en superélite y vas a un pabellón, como es el caso de la suerte que tenemos nosotros, que siempre está lleno el pabellón, que siempre hay un ambiente y que los jugadores no se escuchan, si los cambios de marca dependen simplemente de la comunicación verbal, tienes un problema. Porque lógicamente, al final el jugador tiene miedo y no toma ese tipo de decisiones, termina siendo una defensa muy individual. Yo soy muy partidario de la defensa de cambios por una razón, tiene un poco que ver con mi filosofía. La iniciativa en el juego la tiene el ataque, por norma. Yo creo que una buena defensa es aquella, no solo que no encaja goles, sino aquella que le quita la iniciativa al ataque, que le quita parte de la iniciativa al ataque. Tú con una defensa de cambios generas dificultades en el equipo que ataca y un poco le obligas a tener que tomar decisiones en función de tus propios ajustes defensivos, ¿verdad? Mientras que la otra defensa, una defensa individual, es una defensa más reactiva, en la que al final dependes de lo que haga el ataque. Sobre todo contra equipos que tienen mucha movilidad, al final implica un sacrificio para el equipo que hace la defensa del marcaje individual, un sacrificio, un desgaste físico importante, y al final estás muy condicionado. Y yo soy más partidario de ser yo el que intente condicionar al ataque a ir a los espacios donde yo quiero que vaya, ¿de acuerdo? La tercera, que es la más compleja, es uno u otro indistintamente. Yo utilizo esta, ¿vale? Ahora puedo utilizar esta. ¿Qué ocurre? Digamos que en nuestro modelo de juego tiene prioridad la segunda línea, el ala contraria es el que decide. Si el ala contraria dice sigue, se continúa la marca; si dice cambio, se ajusta la marca en función del tercer hombre. El tercer hombre es el que manda, por ejemplo, balón aquí, pase aquí, manda este decide si hay cambio o no hay cambio. Pero si no hay comunicación por parte de este puede decidir. Ya hablaremos, ahora entenderéis en qué situaciones. Claro, esta es la más compleja, porque requiere de más tiempo de trabajo, mejor lectura del juego por parte de los jugadores, y tienes que tener jugadores con una inteligencia táctica, con una lectura de juego importante, ¿vale?
Soy muy partidario de ello, ¿por qué? Porque creo que hay un margen de mejora muy grande, es decir, en mis equipos cuando yo llego cuesta un poquito la primera vuelta, porque evidentemente requiere de unos ajustes entre compañeros y de una interpretación más compleja, pero la capacidad, la evolución del equipo, el margen de mejora, margen de crecimiento del equipo a nivel defensivo es mucho mayor, ¿de acuerdo? Y tienes mayor capacidad de aprendizaje. Si tienes la suerte de desarrollar un proyecto de tiempo, pues vas a ver esa evolución y vas a ver ese crecimiento. La segunda pauta que les doy, y hemos decidido, digamos, quién es el jugador que toma las decisiones, es qué jugadores participan de ese cambio, ¿vale? Y ahora hablaremos de un aspecto muy concreto en el que yo durante una fase mía en Peñíscola le he dado mucho peso y ahora le doy un poco menos por lo mismo que hablabais antes. Yo hubo una época, en Peñíscola trabajábamos mucho, ahora cuando lleguemos ahí os lo comento. Uno, el defensor de primera línea con el defensor de segunda línea del lado débil, lo que hablamos del tercer defensor, es decir, el cambio entre este señor y el primer defensor y el ala contraria. Es la opción más habitual, ya lo conocéis, asegura mantener esa presión sobre el jugador porque el cambio lo hace siempre el lado débil, el lado opuesto a donde se encuentra la pelota. Otra opción es el primer defensor de primera línea del lado débil y el tercer defensor, lo que es lo que solemos denominar un salto al impar, es decir, en una situación de presión, pues el cambio, digamos, se realizaría entre el primer defensor, el jugador de primera línea del lado débil y el tercer defensor, ¿vale? Y la tercera opción, con el defensor de segunda línea del lado fuerte. Lo que hablamos de cambios defensivos, lo que solemos comentar como cambios defensivos entre defensor del pasador y receptor del pase. Es decir, que en este caso es el propio defensor del pasador el que salta sobre el receptor del pase y este señor es el que realiza el cambio y el que ajusta, ¿vale? Con el ala contraria dominando el eje, intentando crear una superioridad. Yo digo que hay un momento en mi trayectoria, en la época de Peñíscola, que lo utilizamos mucho y sacamos mucho resultado. Ahora lo sigo utilizando en Manzanares, pero menos, pues muy sencillo, porque las características de los jugadores es diferente. Son diferentes a los que yo tenía en Peñíscola. También es cierto que hay una evolución continua del juego. Y en un primer momento sí que fue muy sorprendente en aquella temporada para algunos equipos, porque casi ningún equipo lo hacía, y los equipos rivales lo tenían poco preparado, y ahora lo tienen más preparado y te hacen más daño. Tú tienes que adaptarte también. Es una continua evolución del juego, ¿no? Ahora los equipos pues cada vez iban haciéndonos más daño en este tipo de situación de triángulo defensivo, en el que la prioridad es este señor, llevarle, digamos, como a una trampa al atacante, obligarle a atacar hacia mi compañero, y este señor ir a dominar el eje para que si hay un corte entre líneas pueda intentar crear una superioridad de 3 contra 2, porque la mayoría de las ocasiones los equipos no suelen trabajar con 3 jugadores por delante de la línea de la pelota. Bueno, pues yo utilizo las 3. Yo utilizo las 3 situaciones, ¿vale? Por eso digo que al final el modelo de juego nuestro defensivo es complejo. Es complejo. Pero empezamos poco a poco. Cuando llega un equipo empezamos con el trabajo típico del ala contraria, empezamos posteriormente a meter situaciones de salto al impar y terminamos introduciendo trabajo de saltos en banda, ¿vale? El defensor del pasador saltar sobre el receptor del pase. A partir de ahí en muchísimas pautas. Al principio solo en apoyos cortos, luego también en apoyos más largos en el que el atacante va en conducción. Bueno, una serie de situaciones. Y la tercera pauta que les doy es cuándo realizamos los cambios defensivos en los desmarques de ruptura del equipo rival. Es decir, en las situaciones de pase y corte en largo buscando generar ventaja por delante de la línea del balón. Podemos los cortes por detrás del defensor. Yo soy muy partidario de trabajar esos cambios en los cortes por detrás, amenazando en los que se amenaza la espalda del defensor, ¿vale? Ahí os pongo el ejemplo de siempre solo con el balón presionado, dependiendo de la altura del tercer atacante, las 3 posibilidades, ¿vale? O siempre, o solo con el balón presionado, o dependiendo de la altura del tercer atacante. Quiere decir esto, hay equipos que trabajan el cambio en todas las situaciones de corte por detrás del primer defensor,
Hay otros que solo cuando el balón está muy bien presionado, y hay otros que en situaciones en las que el balón no está presionado, pero este atacante no está por delante de la primera línea defensiva y no hay riesgo de generar esa situación de superioridad. Ahora mismo la manera que, por ejemplo, trabajamos nosotros es, yo soy muy partidario de trabajar los cambios aquí, en todas las situaciones de corte por detrás. La diferencia es que cuando la pelota está bien presionada, le doy prioridad a este jugador para poder elegir, y él asume el riesgo, y el ala contraria bascula, y ataca línea de pase, y cuando la pelota no está bien presionada, trabajamos con la referencia visual. Es decir, cuando este señor corta, el jugador que está en la disposición de hacer el cambio mira hacia el lado débil, y cuando ve la camiseta del equipo rival, a partir de ahí ajusta y ejecuta el cambio sin asumir el riesgo de atacar la línea de pase. Esto tiene un componente simplemente no tanto de quitarle iniciativa al equipo que ataca, sino de también dosificarte defensivamente. Cuando juegas contra un equipo que tiene mucha movilidad, te ahorras un desgaste físico importante a la hora de seguir desplazamientos. Y no solo eso, sino que tus jugadores especialistas, pues el especialista de ofensivo finalizador se mantiene en primera línea, mientras que el jugador que ocupa el rol de tercer defensor o el cierre se mantiene como hombres de cobertura y te permite dar ese equilibrio, y cuando recuperas la pelota también el poder estar posicionado de la mejor manera posible para transitar. Y otra pauta que les damos, el 2 sería si en los cortes por delante del defensor, entre balón y defensor, vamos a cambiar o nunca, o cuando el balón está presionado, o en las conducciones horizontales. Yo aquí lo limito mucho, ¿vale? Lo limito mucho por una sencilla razón, porque el jugador que corta entre balón y defensor siempre está en línea de pase, 1, 2, porque en el corte por detrás este señor se acerca a la posición del tercer defensor, que es el que va a asumir su marca, mientras que aquí se aleja y corro el riesgo de perder el eje y a partir de ahí de ser débil, porque el que domina el eje central domina el posicionamiento defensivo, ¿de acuerdo? Entonces esos cortes por delante yo los suelo limitar a conducción horizontal, balón bien presionado, y ahí sí que asumo el riesgo. ¿Por qué? Porque en una conducción horizontal es muy difícil que este jugador pueda progresar con una paralela y el tercer hombre pues se puede mantener en zona. En los cortes por delante suelo limitarlo mucho a situaciones muy claras, ¿vale? 3, otra pauta que les doy, en función de la situación y posicionamiento de los atacantes en la cancha. ¿Qué quiere decir esto? Del posicionamiento que tiene el ataque. Si está 3-1, trabajamos muchos más cambios que en un posicionamiento de 4, ¿de acuerdo? O de falso 3-1, cuando el balón está entre los dos atacantes centrales, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Además, sí es verdad que nosotros sacamos bastante resultado cuando nos enfrentamos o creamos dificultades a equipos que juegan de 4. ¿Por qué? Porque el equipo que juega de 4 tiene una estructura fuerte cuando está el posicionamiento y el apoyo entre los dos jugadores centrales, porque tú aquí si te quedas en zona y este equipo está bien trabajado en ataque, te atacan el cambio, te crean la superioridad y tiene este jugador siempre el apoyo en el lado fuerte o lado del balón, mientras que cuando la pelota llega a las esquinas tienes un defensor extra, lógicamente, que es la línea de banda. Este jugador no tiene la posibilidad de invertir el juego al otro lado. Entonces nosotros normalmente cuando juego de 4 le digo que aunque aquí haya un corte por detrás como norma, salvo que sea una situación muy clara, cambio de no riesgo, como sería este, lógicamente no voy a poner a la segunda línea por delante de la primera, ¿verdad? Aquí sí trabajaría el cambio, pero si hay riesgo de puerta atrás y de que me ganen la espalda, este corte lo sigo, y una vez que el balón llega a una de las dos esquinas, perdonadme, ya sea a cualquiera de los dos jugadores de los extremos, a partir de ahí ya montamos nuestro triángulo defensivo, ¿vale? También insisto mucho en el trabajo de las 3 líneas, de intentar respetar las 3 líneas. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Yo intento que aquí siempre trabajar cuando el balón está en el centro con un posicionamiento 1-2-1, cuando es un 4-0 con un 2-2, y cuando el balón está en banda con este triángulo defensivo de el primer defensor respetando altura de pelota, extensión apretando pelota, el ala contraria generando el triángulo y el cierre un poquito en función de la posición del pívot, ¿no? Basculando más o haciendo una marca más individual si está en el lado del balón. Intentando muchas veces defender
con 2 jugadores a 3.